Buenas tardes para todos. Vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy, retomando las temáticas que se trabajaron durante esta semana número 5. Les recuerdo que si alguno tiene alguna duda del tema que vamos a ir retomando, puede por favor irlo escribiendo por el chat o hacerme las preguntas de una vez ahí, levantando la mano o hablando ahí por favor por el audio. Entonces vamos a iniciar, igual que siempre, al finalizar la clase, por ahí 5 minutos antes, revisamos con las personas que pronto tengan algunas dificultades, aunque sé que ya varios han podido comunicarse con la universidad y la universidad les ha ayudado un poco para mejorar las dificultades que tenían de la parte de la plataforma. Igual si hay alguna duda con respecto a esto, lo retomamos 5 minuticos antes de ya dar finalizada la intervención. Entonces vamos a empezar. Listo. Entonces, para esta semana nosotros teníamos en la semana número 5, módulo número 5, aprendizaje de las magnitudes y su medida. Dentro de este se dividía en 5 secciones, las cuales estaban pensamiento métrico, sentido de la medida, cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y su medida, aprendizaje de la longitud y la superficie, aprendizaje de la capacidad y el volumen, dificultades y errores de aprendizaje de la medida de magnitudes. Entonces vamos a retomar esta primera parte del pensamiento métrico, sentido de la medida. Vamos a retomar el mapa conceptual. Listo, entonces esta es la primera parte que vamos a tener, magnitudes y medida, la introducción, como lo que se va a centrar este primer módulo. Primero, dentro de la importancia, tenemos la idea para expresar medidas, se conectan los números que ya hemos trabajado, naturales, enteros, fracciones y decimales. Medidas en geometría, que también se van a utilizar, longitudes, superficies y volúmenes, y nos sirven para, al medir magnitudes, que hay como comparar, ordenar, clasificar, descomponer y completar. Nos centramos en lo que ya hemos venido también hablando en los otros módulos, es de darle como el enfoque y la importancia que se merece, que es más que memorizar y aplicar fórmulas, que el proceso consiste en percibir magnitudes, desarrollar estrategias para obtener medidas de cantidades de esas magnitudes. Y nos vamos a enfocar en el estudio de 4 magnitudes, la longitud, la superficie, la capacidad y el volumen. Esto era lo que nos centrábamos en esta parte. Entonces, buenas tardes para los que acaban de entrar o los que van entrando. Hemos dicho que vamos a ir retomando primero esta parte de lo que teníamos para esta semana. Igualmente, si tienen dudas o cualquier inquietud, la pueden ir dejando en el chat o ya en un momento, pues a medida que vamos retomando algún tema, lo vamos a tener en cuenta. Al finalizar la clase, en los últimos minuticos, aclaramos dudas o revisamos si alguno todavía tiene problemas con la plataforma. Entonces, la primera parte que teníamos dentro ya del trabajo es el pensamiento métrico y en esta la caracterización del sentido de la medida. Dentro del pensamiento métrico, entonces tendríamos que estar relacionado con los demás pensamientos matemáticos y que pues consisten en verle la utilidad para resolver problemas que se nos presentan en la vida diaria, en las que pues se hacen ciertas valoraciones y mediciones. Dentro del aprendizaje de la noción de magnitud, nos hablaron de unos logros que tenemos acá definidos, que ya ustedes yo sé que los pudieron tomar
con calma. Entonces, la idea para el aprendizaje de la noción de magnitud es tener en cuenta estos logros que se están enfocando para ellos, conceptos en cada magnitud, procesos de conservación de las magnitudes, estimación de magnitudes, rango de las magnitudes, unidades de medida, unidad y patrón de medición y asignación numérica. En los videos que ya ustedes han podido ver o los que todavía van a retomar hasta ahora esos videos, se habla un poco más detallado sobre estos logros que se nombran para el aprendizaje de la noción de magnitud. Luego aparece el pensamiento métrico, su relación con los otros pensamientos matemáticos. Entonces, tenemos primero la relación con el pensamiento variacional y de sistemas algebraicos y analíticos, entonces de variación y cambio. En este se expresan mediante situaciones de medida, en donde las magnitudes tienen relación con la velocidad, la aceleración y la temperatura, en donde se presenta precisamente variación y cambio. Luego tenemos el sistema numérico y dentro de este tenemos la parte de las fracciones y los decimales para expresar cantidades de magnitudes menores que la unidad. Luego estamos con el aleatorio y sistemas de datos, que es el pensamiento aleatorio, la parte de probabilidad y estadística, medida de la ocurrencia de algún suceso y la valoración del comportamiento de los datos. Y por último, el pensamiento espacial y de sistemas geométricos, donde tenemos magnitudes geométricas como las que vamos a retomar dentro de este módulo, que es longitud, superficie, capacidad y volumen. Luego nos hablaban del sentido de la medida. Dentro del sentido de la medida, el centro de él es dimensionar el entorno y aplicar estrategias de medida de acuerdo con la situación a la que nos estemos enfrentando. Para ello nos hablaron de 3 ejes que tenemos definidos dentro del sentido de la medida. Primero, el reconocimiento de cualidades medibles que surgen de actividades que son más perceptibles para los estudiantes, cantidad de magnitud, entonces en este caso nos hablan de la igualdad en la cantidad de magnitud que se espera realizar al comparar los objetos o agrupar objetos, y por último, el último eje es comprensión del proceso de medir, y dentro de este proceso la idea de unidad de medida, entonces de generar una referencia para poder hacer la comparación y utilizar unidades estandarizadas que tenemos como el sistema métrico decimal y el sistema internacional de medidas. También igualmente dentro del video nos dan algunos ejemplos dentro de estos ejes con las cuerdas y pues con las medidas no convencionales que ya nosotros habíamos revisado antes, que correspondían a, por ejemplo, los palmos, los pies, que es como la idea con la que los chicos inician antes de tomar en sí la medición utilizando el sistema métrico. Dentro de este entonces también nos definen unos procedimientos que nosotros ya habíamos revisado en el módulo anterior del contenido. Dentro de este procedimiento nos definen la medición directa, que consiste en reiterar la unidad de medida. Ya habíamos también hablado de utilizar algunas figuras para superponer y poder tomar cuál es esta medida. Medición indirecta, que sería medir cantidades de otra magnitud y aplicar la fórmula. Y por la estimación, que pues ya habíamos dicho que este caso de la estimación sí va más acorde con la experiencia que va tomando la persona para poder realizar este tipo de cálculos. Esta parte que estábamos hablando es más de contenido, entonces es así. Tuvieron todavía alguna duda, algo que quieran retomar, se pueden devolver al módulo que hicimos anteriormente, al primer curso que corresponde precisamente a este curso del contenido, donde nos dan más especificaciones acerca de las magnitudes y las medidas. Y como dijimos, la idea es el desarrollo de experiencias para utilizarlas en la resolución de problemas. Entonces, de esta primera parte que acabamos de retomar, no sé, o de lo que vamos retomando, si alguno tenga alguna duda, si quiere que definamos algo mejor, algo por trabajar dentro de este pensamiento métrico, lo que les digo,
esta primera partecita que tenemos acá es más del trabajo del contenido, de revisar los objetivos que se deben plantear en ese momento. Listo. Entonces vamos a retomar la segunda actividad para ver cómo les fue o si no la han retomado para que vayamos revisando esta actividad entre todos. Entonces, esta primera actividad decía, Julián está aprendiendo las medidas de longitud. A Julián le explicaron que existieron algunas unidades de medida de longitud para las cuales las personas utilizaban partes de su cuerpo. Por ejemplo, los pies o las palmas de las manos. Por eso las llamaron medidas antropométricas. La tarea de Julián consiste en medir mediante palmos la longitud del largo y del ancho de su habitación y explicar a sus compañeros de clase cuál medida es mayor. ¿Implementarías con otros estudiantes la tarea de Julián como parte de la enseñanza del pensamiento métrico? Selecciona las opciones que responden a la pregunta. Entonces recuerden que acá tenemos dos opciones correctas. Les voy a dar unos minuticos para que la revisen y por el chat podemos ir consignando qué respuesta colocaron ahí o si alguien nos quiere compartir cuál fue su respuesta y qué tal les fue en esto. Ustedes saben que igual estas actividades las podemos volver a retomar, las podemos volver a repetir por si tenemos alguna dificultad. Les voy a dar unos minuticos mientras la revisamos y por el chat voy mirando qué respuestas han colocado, si alguien quiere compartir cómo resolvió la pregunta y a partir de qué respuestas encontraron la correcta. Buenas tardes, Eli. Estamos revisando esta actividad para verificar qué respuesta colocarían ustedes. Recuerden que son dos respuestas que son válidas. En este caso, pues corresponde a si implementarían la tarea o no la implementarían y por qué lo harían en este caso. Entonces, Alba dice que para ella es la D, o sea, sí implementaría la tarea. Y Haider dice que también implementaría la tarea. Entonces, listo, dentro de lo que estábamos hablando precisamente y lo que les dije anteriormente, habíamos hablado en el contenido, pues que la idea sí era de pronto tener un orden o una idea para poder llevar este tipo de conocimientos a los estudiantes, ¿cierto? Comenzar a trabajar precisamente con ellos, con ideas que fueran más cercanas, más del contexto, con algo precisamente que de pronto sea más cercano a ellos y más palpable, que lo vean más manipulativo. En este caso pasaría exactamente lo mismo con este tipo de idea. Pues la idea, obviamente, como lo dicen las otras, es utilizar o que los estudiantes lleguen a utilizar con total confianza y con un buen manejo las medidas ya estandarizadas de los sistemas de medidas, pero pues no se debe dejar a un lado las medidas que se hacen con la medición directa. Entonces, sí, precisamente acá, como les dije, serían dos respuestas
las que tendríamos en este caso, que sí se implementaría la tarea. Igualmente, como ya les he dicho, cuando realizamos la actividad, nos envían dos realimentaciones donde nos explican por qué sí puede ser necesario lo que estábamos hablando. Es importante trabajar con las medidas antropométricas antes de retomar unidades estandarizadas. Igualmente lo que dice acá es la medición directa y la idea pues es que ellos aprendan a trabajar con esto que es más cercano a ellos para luego empezar a retomar esas otras medidas. Listo, entonces vamos a revisar la siguiente parte, cuestiones claves en el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Dentro de esta tenemos igualmente dos videos donde nos hacen toda la explicación acerca de estas habilidades que se manifiestan en el aprendizaje de las magnitudes y su medida. Vamos a retomar igualmente esta partecita para llegar a la parte de los errores y que hablemos un poco de los errores que se han mostrado ahí, los que ustedes también de pronto identifican dentro del aula de clase. Entonces, para magnitudes y medidas en las etapas de aprendizaje, primero vamos a hablar del desarrollo de las habilidades. Están relacionadas a las magnitudes que vamos a trabajar: longitud, superficie, capacidad y volumen. Conservación de la cantidad, que es nuestra primera habilidad, luego la transitividad y la composición aditiva. También tenemos dentro del trabajo que se manifiesta acá la unidad de medida y procedimientos para obtener la medida de algún objeto. Vamos a empezar con la conservación, que es la primera habilidad que nos define. Es la cantidad cuando la cantidad de magnitud no cambia, a pesar de que haya transformaciones en el objeto, en características independientes a la magnitud. Entonces, ya ahí también nos hablaban de pronto cambios de forma en la plastilina que nos decían. Tengo la misma plastilina, la voy a cambiar a otra forma, pero sin embargo va a conservar la masa porque sigo utilizando el mismo trozo de plastilina. Listo, está relacionado con la reversibilidad. En el caso igual que estamos hablando de la plastilina, puedo devolverla a la forma que nos la mostraron inicialmente, igual ella va a seguirse manteniendo. Entonces, igual lo que decíamos, la masa se mantiene, así haya cambios en lo que estamos trabajando. Luego vamos para la transitividad. Esta parte de la transitividad, ya sé que muchos de ustedes también la han utilizado en algunos otros pensamientos donde se maneja la idea quizás de transitividad con la parte del orden de los números. Acá la vamos a manejar con la cantidad de magnitud. Entonces, la transitividad implica la comparación de cantidades de magnitud entre objetos. Son magnitudes que son perceptibles, comparaciones que ellos pueden ver, que se pueden realizar a partir de la manipulación de los objetos, y se hace utilizando el uso de un término medio referente como intermediario entre dos medidas. Y tenemos la parte del razonamiento deductivo con el término medio. Entonces, igual, dentro de esto hablamos un poco de utilizar las medidas del cuerpo para poder realizar la toma de alguna magnitud. A los estudiantes en el ejemplo nos muestran el de las manos con las cuerdas, que es un trabajo pues, que también se realiza para la transitividad. La composición aditiva, que son transformaciones para el cálculo de la cantidad de magnitud. Dentro de los ejemplos teníamos la partición de objeto en trozos y el trasvase de líquidos a otros recipientes. Teníamos entonces la unidad de medida. Esta unidad de medida no la manifiesta dentro de unos
estadios. Para estos estadios, pues tenemos primero las comparaciones que son perceptivas, el uso ya de algún objeto para realizar la medida. Entonces, ese objeto debe estar relacionado con lo que se va a medir. Se usa un objeto para medir diferentes cosas y pues no percibe que las unidades deben tener el mismo tamaño. Se debe tener un objeto de referencia que se puede perder en relación con el objeto que se debe medir. Ya el siguiente estadio, después de haber pasado por las comparaciones perceptivas y el uso de algún objeto para realizar la medida, nos pasamos ya al sistema de unidades para la magnitud. Ya se enfoca en definir una unidad para medir todos los objetos posibles y pues utilizar ya unidades estandarizadas. Entonces, es la idea de llegar a la unidad de medida a partir de unos estadios que se definen cómo deberíamos llegar precisamente este tipo de cosas a la. También después nos hablaron de procedimientos para medir. Dentro de esos procedimientos para medir, entonces nos dice la comparación de cantidades con el término medio, haciendo el uso precisamente de la transitividad, idea de medición por recubrimiento, que ya también habíamos visto algunas imágenes donde se utilizaba una unidad y con ella se medían objetos más grandes. También sabemos que este tipo de desarrollo se realiza dependiendo la edad, entonces hay magnitudes que nosotros, según los grados en los que nos encontremos, vamos a retomar de primeras, como es la longitud y la superficie, y ya después en los años posteriores se va a trabajar el volumen y la capacidad. También nos habla que no son trasladables de una unidad a otra y nos enfocamos en los estadios que hemos definido, el término medio, el recubrimiento, instrumentos de medida y el indirecto, que ya es utilizando las formas. Por último, el procedimientos de estimación, que ya dijimos que es un proceso que se adquiere realmente con el tiempo, que es algo que se va haciendo según los estudiantes o la persona vaya adquiriendo más experiencias en este caso. Dentro de este, pues tenemos ciertos criterios que consisten en los que nos definen esta parte: conocer la cualidad que se va a estimar, el concepto de unidad de medida, hacerse una imagen mental de la unidad, adecuar la unidad de medida, seleccionar alguna estrategia para la estimación y verificar la adecuación de la estimación. Entonces, igualmente, como les dije en el anterior, en esta parte no sé si quisieran retomar algo, si tienen alguna duda con alguna de los términos que estamos retomando acá, de pronto alguna actividad, no sé si ya las resolverían, si tienen alguna duda con las dos actividades que tenemos acá, que eran utilizando el Tangram y figuras con Tangram, si hay algo de ahí que quisieran de pronto que realizáramos o si esta parte está totalmente clara. Perfecto. Vamos a hablar rápidamente de estas dos para enfocarnos en los errores, que precisamente ha sido como la parte central que hemos tenido en este curso. Dentro de este mapa conceptual, les quería mostrar precisamente este primero, que es el del aprendizaje de la longitud y la superficie. No sé si ustedes tengan claro, si no ahorita les muestro cómo pueden descargar los mapas, porque pues por ejemplo este que tenemos acá es uno de los mapas que más información tiene, porque precisamente habla de los ámbitos de los objetivos de aprendizaje, la longitud con respecto a la evolución del aprendizaje y superficie de objetivos y habilidades. Es un mapa bastante, la verdad, bastante extenso, que precisamente solo se los iba a mostrar por si alguno quiere que retomemos alguna parte, por si tiene alguna duda con respecto a alguno de los enunciados que nos aparece acá. Entonces, si vemos, la información de este mapa es bastante extensa, entonces, pues para que ustedes sepan que esta también la pueden descargar, igual que los videos o la transcripción de los videos.
Entonces, este es el de longitud. Igualmente tenemos longitud y superficie y tenemos otro definido para la parte del aprendizaje, la capacidad y el volumen. Entonces les voy a mostrar rápidamente acá por si mientras tanto retomamos este de acá. Cuando ustedes entran en la primera parte donde dice aprendizaje de las matemáticas, nos sale el material del curso, que es con el que ustedes trabajan normalmente, y nos vamos acá a donde dice recursos. Dentro de los recursos les aparece todos los mapas conceptuales que se han venido trabajando. Entonces, módulo 1, que fue el primero que trabajamos de aprendizaje de número natural, y en este caso el que les estoy diciendo, que sería el del módulo 5, y precisamente el de la longitud y la superficie. Ustedes le dan clic ahí y les va a salir el mapa completico en PDF. Entonces, está súper completo el mapa y simplemente le damos acá en la flechita y le dan descargar. Entonces ahí ustedes le dan y esa flecha pues les dice en qué lugar lo quieren ustedes guardar y le dan descargar preciso al mapa. Con todos, absolutamente todos, todos los del módulo, lo del módulo anterior, por si también quieren tener esa información del módulo anterior. Y en la parte de abajo sale bibliografía que se utilizó para realizar eh, todos estos videos y estos mapas conceptuales. Entonces, ahí también pueden entrar y hay libros o más información acerca de lo que estamos trabajando o algunas actividades relacionadas con el tema. Entonces, ya saben, ahí en recursos para que los puedan revisar porque sí son bastante extensos estos mapas para poderlos retomar. Entonces, eran los que estábamos revisando acá. Igualmente lo que les dije, si alguno tiene alguna duda, algo que quizás queramos recordar o revisar acerca de esta partecita de la longitud, lo realizaré. ¿Listo? Entonces ya saben, por el chat también me pueden dejar las dudas. Vamos en esta parte de aprendizaje de la longitud. Vamos a retomar esta actividad y pasamos directamente igual a revisar de una vez lo de la parte de los errores para hablar un poquito de estos errores. Entonces acá tenemos, cubre el tablero rectangular utilizando la menor cantidad de fichas. Puedes utilizar dos tipos de fichas de 10 unidades cuadradas de área y de 8 unidades cuadradas de área. Una vez que hayas cubierto completamente el tablero, responde a la pregunta: ¿cuánto mide el área del tablero? Entonces tenemos las dos unidades, el tablero. Al realizar actividades en las que se usen diferentes formas para recubrir el tablero, se pueden desarrollar habilidades que permitan describir la evolución en el aprendizaje de las magnitudes. En este caso, ¿en qué ámbito se puede describir esa evolución? Entonces, tenemos en este caso composición aditiva, que la trabajamos ahorita, la conservación de la superficie o la transitividad. Les voy a dejar acá para que la revisen completa y unos minuticos igual por el chat para que me digan qué respuesta correcta estuvieron ahí o si quizás cómo les fue en esa actividad, qué tal esta actividad, qué tal esa pregunta, qué tal esa idea, porque también sabemos que esto lo que hace es darnos algunas ideas para retomar actividades dentro del aula. Entonces los escucho o los leo por el chat. Voy a darles unos minutos para que retomemos esta mesa.
Perfecto. Entonces retomemos las respuestas. Dice la primera, composición aditiva de la superficie, porque se puede componer la superficie del tablero con las fichas rojas y las verdes sin dejar espacios o huecos. Recuerden que hay varias opciones de respuesta. La siguiente, conservación de la superficie, porque se puede cubrir el tablero con diferentes cantidades de fichas rojas y verdes, pero la superficie del tablero no cambia. Y transitividad de la superficie, porque la ficha roja cubre la verde, con fichas verdes se cubre el tablero, entonces se puede cubrir el tablero con solo fichas rojas. ¿Qué respuestas considerarían ustedes que serían las dos correctas en esta primera parte? O revisemos al contrario, ya sabemos, la primera dice composición aditiva de la superficie porque se puede componer la superficie del tablero con las fichas rojas y las verdes sin dejar espacios y huecos. Lo que habíamos dicho, utilizamos esas unidades de medida para recubrir, o sea que es una respuesta que puede ser válida. Conservación de la superficie porque al cubrir el tablero con diferentes cantidades de fichas rojas y verdes, el tablero no cambia la superficie del tablero. Transitividad, vamos a ver si colocáramos esa opción que realimentación nos enviaría. Entonces dice, esta no debería estar seleccionada. Si bien en esta actividad el escolar hace uso de un intermediario que es la ficha para calcular la superficie del tablero rectangular, este no es el caso de la aplicación de la transitividad de la medida. La transitividad de la superficie se pone en juego cuando el estudiante comprende que si un objeto es mayor que otro y este es mayor que un tercer objeto, entonces el primero es mayor que el tercero. No obstante, la ficha roja no cubre en la totalidad la ficha verde. Tampoco es posible cubrir la totalidad de la superficie del tablero con solamente fichas rojas o solamente fichas verdes. Entonces ya según esa idea que nos dieron, precisamente descartando esa, las respuestas serían la composición aditiva, porque sí puedo recubrir el tablero con esas dos fichas, sino que harían espacios, y la conservación, porque el tablero no va a cambiar al colocarle las fichas dentro de él. ¿Listo? Entonces, precisamente lo que les decía, esta segunda parte que vamos a retomar es la misma del aprendizaje de la capacidad y el volumen. Tenemos dos videos en esta parte. Vuelve y sale un mapa conceptual para esta actividad. Lo que les dije anteriormente, ese mapa conceptual igual tiene unas ideas bastante interesantes. Es un mapa bien grande, digamos, en este caso. Entonces, lo mismo para que ustedes lo puedan revisar con calma. Igual ya saben que si no han retomado todavía esta actividad, si hasta ahora están llegando, porque yo sé que hay varios que están un poco atrasados, no han podido tomar el tiempo, pues no hay ningún problema, para que sea más facilidad, porque no todo el tiempo de pronto estamos frente al computador, perdón, o no tenemos la posibilidad de estar todo el tiempo pendiente, mirando los archivos como aparecen acá, igualmente los videos, de pronto por el sitio, la conexión a internet. Entonces, precisamente, pues, como les dije anteriormente, para los que acabaron de llegar también, pueden revisar en el video cuando les llegue mañana la forma en la que pueden descargar estos mapas conceptuales en PDF para que guarden esta información. Igual como les dije, sigue la información si ustedes después de que terminen igual estos cursos entran a Coursera, toda la información les sigue apareciendo, la parte de bibliografía también, como para que ustedes retomen. Entonces, igualmente dentro de esta, que al igual, cuando ya habíamos hablado como el tema, dimos que de pronto sí era alguno que generaba cierta dificultad para los estudiantes, era la comprensión entre la capacidad y el volumen. Nos generaba también con ellos de pronto una complicación, pero ya varias profes habían comentado dentro de esto que utilizaban mucho el material manipulativo, entonces que por ejemplo ellos hacían uso de las botellas, reenvasaban esto en vasos, en otros recipientes, pues para poder hablar un poco de qué referencias tenía la capacidad y el volumen.
Entonces, no sé si tengamos dudas de algún temita de esta parte. Les iba a mostrar también lo de los videos, entonces mientras si hay alguna duda para hacer la respuesta, por ejemplo, ustedes abren este video de acá y dentro de este video, ustedes le van a poder dar en descargar el video. ¿Listo? Le podemos dar ahí en la parte de descargar. Pueden descargar tanto la transcripción como el video. Entonces, ya les digo cómo. Entonces, sí, precisamente acá toda está la transcripción del video, todo lo que aparece acá. Y acá ustedes le pueden dar descargar. Y ahí nos dice cómo van a descargar el video según la calidad que ustedes quieran. Si lo quieren descargar de pronto, perdón, con subtítulos o descargar la transcripción y les sale un texto. Entonces, lo mismo, si pronto no tenemos la posibilidad de estar conectados, el internet no nos funciona muy bien para poder retomar estos videos, entonces pueden realizarlo de esta parte y hacer la descarga precisamente tanto de los videos como la transcripción y los guardan para poder hacer uso y terminar estas actividades. O precisamente los que pronto ahorita están un poco afanados porque están quedados en las actividades, pues pueden tener esta parte ahí ya seleccionada para poderlo realizar. Entonces nos vamos para una de las partes más interesantes de este segundo curso, que son las dificultades y errores. Igual que siempre acá nos dan una clasificación de ellas, algunos errores que se pueden percibir en nuestras aulas, pero también hay otros que de pronto no tenemos contemplados ahí, que ustedes van trabajando día a día con los chicos y los van retomando. Entonces vamos de pronto a revisar y hablar un poco de esta parte de las dificultades, las ayudas que nos brindan o si de pronto alguno de ustedes en algún momento ha hecho uso de otras ayudas para el trabajo que se realiza. Entonces, precisamente, estas dificultades las encontramos clasificadas según la conservación de la cantidad, las dificultades para percibir la magnitud, dificultades relacionadas con medir, con el concepto de la unidad de medida, con algo que es marcado como la memorización temprana de fórmulas, dificultades de visualización, ilusión de linealidad. Entonces, dentro de la primera, que son de la conservación, dentro de la conservación, entonces nos la marca en tres magnitudes, en la longitud, la superficie y el volumen. Con respecto a la longitud, entonces nos dice que está centrada en la forma y la posición. Entonces, dentro de uno de los ejemplos que podríamos tomar ahí, que fue el del video, nos mostraban una varilla y esta varilla es más larga. Ellos consideran que la varilla es más larga si ellos no inician desde el mismo espacio, ¿cierto? Entonces, es la primera que ellos van a tomar en este caso. Entonces, esa fue la parte que tenemos con respecto a la longitud, con respecto a la superficie, relación con el espacio que ocupa. Entonces, de pronto dentro de él, visualmente, algo que ocupa más espacio, así tenga huecos, considera que su superficie es mayor. Y con respecto al volumen, entonces, lo que habíamos retomado algunas veces, de pronto las figuras armadas con cubos o que le quedan de pronto huecos a una caja cuando incluimos un elemento, pero ese mismo elemento lo dividimos en dos y dentro de la caja sigue abriendo ese hueco. Ellos consideran que así el espacio que se esté dejando sea más pequeño, sea mayor, pues son diferentes las magnitudes de aquellas o el volumen de aquellas objetos que se han incluido ahí. ¿Listo? Nos dan algunas maneras para poder ayudar a los estudiantes, mostrarles muchas experiencias, como ya hemos hablado. De ahí, trabajo con distintos objetos y algunos contraejemplos para que ellos caigan en cuenta de lo que puede pasar. En el caso del volumen, lo que ya nos han recomendado algunas profes, utilizar recipientes, hacer construcción con cubos, que de pronto el trabajo que vayamos a realizar en esta parte sea un trabajo más manipulativo.
Dentro de las dificultades para percibir la medida, ignorar atributos irrelevantes es una de las que puede pasar. Y otra de las ideas es contar solo la superficie, el volumen y contarlas más de una vez. Entonces, como decíamos en la parte anterior, si tenemos de pronto un cubo, ellos no cuentan los cubos internos, sino solo los cubos externos. Y aparte, pueden volver a contar los cubos que se encuentran en las esquinas. Igualmente, hacer variedad en los ejemplos que llevemos a nuestras clases y de pronto hacer construcciones con materiales concretos. Dificultades, entonces, en este caso, para medir, era la que estábamos diciendo, contar con cubos en la superficie, entonces un trabajo más manipulativo. En el concepto de unidad de medida tenemos que reiterar la unidad presenta las dificultades que no reutilizan el objeto con el que están haciendo la medida, no superponen los trozos y dejan huecos o espacios al superponer estos trozos. El uso de la cinta métrica, no hablábamos también de pronto de la regla, inician desde el 1 y no toman el valor de 0. Usan algunos tamaños o unidades que tienen tamaños diferentes, es decir, trozos desiguales o dos unidades de medida diferentes, en este caso de pronto con objetos, y la parte de la relación entre el tamaño de la unidad y la cantidad de unidades. Igualmente acá el uso del material concreto, situaciones que estén más cercanas a ellos como situaciones de su vida cotidiana. Igual trabajar, como ya dijimos en el anterior que retomamos, de pronto situaciones directas que es donde se ven enfocados estos problemas. Memorización temprana de fórmulas, entonces el uso incorrecto de las fórmulas, el uso sin sentido porque simplemente se la aprenden y no hacen un trabajo más profundo con esta parte. Y anula desarrollo de otras estrategias de medida, entonces se van inmediatamente a la fórmula y no buscan precisamente si de otra manera se puede encontrar ese valor. Dificultades para la visualización, no lo marca en el volumen, a veces se considera por el tipo de representación que se utiliza, entonces lo que decíamos, no se consideran los cubos interiores porque solo utilizan los que se ven por fuera y les complica un poco imaginar las caras que no se ven. La última, que es la ilusión de linealidad, entonces ese se marca en la importancia en la superficie, capacidad y volumen. Entonces, por ejemplo, en la longitud, duplican la longitud de los lados y duplican la magnitud. Les falla un poco el manejo de escalas y las unidades de longitud y de volumen cambian entre ellas las unidades. Entonces, dentro de quisiera escuchar algunos, cómo les pareció esta distribución, han tenido dificultades, si hay otra dificultad ahí marcada. Perfecto. Entonces, ya para acabar precisamente con este tema, si no tienen ninguna duda de lo que retomamos, algo por trabajar, no sé si alguno tenga dificultad con la plataforma o algo más que quisieran comentar, los escucho, los leo por el chat o ya pues con lo que acabamos de retomar está claro el trabajo de esta semana. Perfecto, entonces ya dando acá por terminado, les deseo un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo jueves para hacer la actividad ya final. Si alguien tiene algo que comentarme o algo aparte, entonces por favor se queda y con mucho gusto les colaboro, si no ya
pueden salir de la clase. Muchas gracias.